Hola, buenas noches. Hoy les voy a leer un cuento que se llama Una historia debajo del agua. Antes les quiero contar que en América hay muchas historias de ciudades perdidas. El Dorado es una de las ciudades perdidas que se conocen. El Dorado se ubica en Colombia y dio impulso a muchas expediciones de los españoles. La ciudad perdida del Dorado aparece en relatos de los mapuches y otros pueblos originarios. Los lagos, los cerros, los volcanes son lugares muy bellos. Los lagos, los cerros y los volcanes son escenarios de historias de ciudades y pueblos ocultos. Algunos hombres dicen haber visto aparecer esas ciudades ocultas o haber escuchado las voces de las personas que habitaban en esas ciudades ocultas. El cuento que les voy a leer, un padre le cuenta a su hijo la historia de una ciudad sumergida. Voy a contarte una historia que es cierta. Es una historia que viene de mi historia. Voy a empezar por el momento en que nací. Mamá me dio a luz, así se dice cuando nacemos. Mi papá me tuvo en sus brazos. Yo abrí los ojos y lloré como cualquier bebé. Es importante el lugar donde nací. Yo nací en una ciudad muy al sur del país. La ciudad estaba al borde de un gran lago llamado Nahuel Huapi. También es importante el tamaño del lago Nahuel Huapi para que puedas entender lo que voy a contar. El lago Nahuel Huapi es grande, profundo y muy tranquilo. A pesar del viento de la zona, las aguas son tranquilas. Hay detalles que marcan a la gente, ¿no? Por ejemplo, 1. Ser una persona alta. Las personas altas tienen que acostumbrarse a mantener la espalda derecha, para que no les quede la espalda doblada. Las personas altas tienen que mirar bien antes de subir en colectivo para no chocarse con el techo. 2. Ser una persona baja. Las personas bajas pueden dormir cómodas en un avión. Las personas bajas pueden pasar inadvertidas fácilmente. A las personas bajas se les complica agarrar la azucarera de un estante alto. Yo tengo una estatura mediana. Nací cerquita del lago Nahuel Huapi y mi destino se marcó. Cuando uno nace, tiene una historia atrás. Cuando nacemos, no sabemos que tenemos una historia atrás. Mi mamá, es decir, la abuela Betty, era familiar de muchas generaciones de los mapuches. Los mapuches habían sido los primeros en poblar las orillas del lago Nahuel Huapi. Los mapuches habían sido los dueños de las tierras. La abuela Betty fue copiando gestos de sus antepasados. La abuela Betty heredó facciones de sus antepasados, como los labios anchos y el pelo lacio de color negro azabache. También usaba palabras del idioma mapuche. La abuela Betty mezclaba las palabras del idioma mapuche con las palabras del idioma español sin darse cuenta. Yo no entendía lo que decía. Con los años fui aprendiendo algunas palabras en mapuche. Los cuentos que me contaba la abuela fueron la herencia más importante. La abuela me contaba cuentos desde que nací. Todas las noches traía flores a mi cuarto y me contaba un cuento. Los jazmines la inspiraban. Algunas veces repetía un cuento, pero casi siempre era un cuento distinto. Me cuesta creer que los mapuches tuvieran tantos cuentos para contar. Por eso pienso que la abuela inventaba algunos cuentos. A mí no me importaba que los inventaran. Yo sabía que cada noche iba a escuchar un cuento. Mi mamá, es decir, tu abuela, se sentaba al borde de la cama, cerquita mío, y me susurraba un cuento, como si fuera el viento. Uno de los cuentos me impresionó mucho. Durante todo un año yo le pedí a mi mamá, la abuela Betty, que me contara el cuento que me había impactado. Ahora te lo voy a contar. Cuando mamá me contaba un cuento por primera vez, me presentaba a los personajes y le ponía título a la historia. Yo me dejaba llevar por sus personajes, sus dioses, sus costumbres y sus creencias. La ciudad sumergida era el título de esta historia. ¿Te parece un buen título? Cuando yo escuché el título, cerré los ojos y escuché la historia. Hoy, esta historia tiene otro final. El cuento decía que en una pequeña isla cerca del lago Nahuel Huapi había una ciudad esplendorosa. Las construcciones de la ciudad eran de oro, plata y piedras preciosas. La ciudad estaba rodeada de jardines colgantes y muros de diamantes. Yo imaginaba esa ciudad como las ciudades medievales europeas, con sus torres altas, sus escaleritas, sus iglesias imponentes, con mucho sol y más luminosas,
pero me imaginaba con árboles y plantas por todos lados, más natural y salvática. La abuela Betty, mi mamá, inventaba y decía que era una ciudad hecha por las hadas. Mi mamá inventaba porque era romántica. La vida en la ciudad era como en cualquier pueblo. La gente del pueblo cuidaba y amaba su tierra. La gente del pueblo era feliz en su ciudad. Un día llegaron los conquistadores. Los conquistadores querían quedarse con la ciudad. Las tierras de la ciudad tenían mucho valor. En las tierras había oro, plata y diamantes. La gente del pueblo quería sus tierras, porque era el lugar que habían elegido para vivir. Era la tierra en la que habían construido la ciudad y la habían cuidado como un padre que cuida a su hijo. El pueblo pensó que antes de abandonar la ciudad sería mejor incendiarlo. Cuando mamá me contaba la parte del incendio, yo temblaba. Yo imaginaba los jardines colgantes de la ciudad, las callecitas de tierra, piedra y madera quemadas. Todo transformado en cenizas, en nada. La ciudad sumergida en el polvo de las cenizas. Yo escuchaba la historia. Yo esperaba que el final no fuera tan triste. Mamá no me iba a dejar dormir con un final tan triste. La historia sigue así. Antes de tomar la decisión de incendiar la ciudad, un grupo de sabios del pueblo se reunió. Los sabios resolvieron realizar un Iliantún. Iliantún, en idioma mapuche, significa plegaria. Las plegarias son palabras que se dirigen a los dioses para pedir o suplicar algo. Un día antes de la plegaria, construyeron un retué con palos y laureles. El retué, los mapuches, significa altar sagrado. Los mapuches hacían sus pedidos a los dioses desde el altar sagrado. Llegó el día de la ceremonia. La ceremonia debía hacerse rápido, porque los conquistadores estaban cada vez más cerca. 5 hombres vestidos con plumas, con máscaras de piedras y con su cuerpo pintado, bailaron una danza ritual alrededor del altar. Los hombres bailaban con un ritmo lento, en fila, uno detrás del otro. Los hombres tenían unas mantas en las espaldas. Abrían y cerraban los brazos como si fueran pájaros a punto de volar. Después del baile venía la música. Los hombres tocaban tambores y flautas. De esta manera convocaban a los espíritus protectores. Después de bailar y tocar los instrumentos, los hombres rezaron. Los hombres llamaron a sus antepasados. Los hombres saludaron a los antepasados y entregaron ofrendas. Los hombres ofrecieron animales y frutos de la tierra. Cada uno pidió al Dios creador, Nekchem, proteger la ciudad. La ciudad estaba amenazada por los conquistadores. Muchas personas rezaron y suplicaron por la protección de la ciudad. Al finalizar el día, la isla donde estaba la ciudad comenzó a hundirse lentamente. La isla se hundió en lo más profundo del lago Nahuel Huapi. La leyenda cuenta que todavía la ciudad está en el fondo del lago, intacta. La leyenda cuenta que la isla saldrá otra vez a la superficie cuando los hombres no quieran amenazarla. Al terminar el cuento, mi mamá me besó la frente y me dijo: ojalá vivas mucho tiempo y puedas ver cuando la ciudad vuelva a salir a la superficie, porque entonces el mundo será más justo y menos violento. Cuando les conté la historia a mis amigos no me creyeron. Pasaba el tiempo y mis amigos escucharon la misma historia, pero contada por otras personas. Las personas que nacen cerca del lago Nahuel Huapi escuchan la historia de la ciudad sumergida, la saben, conviven con la historia, la sienten como su propia historia. Un día estábamos jugando con mis amigos en la orilla del lago Nahuel Huapi. Con mis amigos jugábamos a tirar piedras al lago. Uno de mis amigos miraba fijo al centro del lago y nos dijo: ¿y si es cierto que hay una ciudad abajo del agua? Todos nos quedamos mirando el movimiento del agua. Esa tarde hicimos una promesa. Juntamos nuestras manos y prometimos que al cumplir 40 años íbamos a volver al lago Nahuel Huapi para buscar la ciudad sumergida. La vida fue pasando.
Cuando yo tenía 11 años me mudé a Rosario. Yo estudié en Rosario y después me fui a vivir a Buenos Aires. En Buenos Aires conocí a tu mamá y poco después naciste vos. Vos naciste con ojos negros como los de la abuela Betty. Yo ya tengo 40 años y no me olvidé de la promesa que hice con mis amigos. Por eso vinimos al lago Nahuel Huapi. Por eso ahora estoy esperando a mis amigos. Vamos a cumplir con la promesa de meternos en el lago hasta el fondo del agua para buscar la ciudad sumergida. Vos esperame acá, con tu mamá. Cuando salgo, te sigo contando.